Alan es maestro en Derecho, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Oficial de Derechos Humanos en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde coordina la unidad que ya ha sido mencionada. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con una maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto. Ha realizado cursos de Derechos Humanos en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Se ha desempeñado como profesor de materias relacionadas con derechos humanos, derecho constitucional y derecho internacional. Tiene la palabra el maestro García Campos. José Luis Caballero es un coartífice de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en sus diversas etapas, desde la etapa germinal, cuando un grupo de académicos, organizaciones de la sociedad civil hicieron una propuesta de reforma integral en esta materia. José Luis fue uno de los principales promotores, de los más entusiastas y de los más calificados. También cuando se estaban dando las discusiones dentro del Congreso, José Luis participó activamente, y ahora José Luis en su trabajo académico también está participando en algo que me parece fundamental, que es la definición del significado y el sentido de la reforma. Y creo que ese es parte, digamos, del debate en el que nos encontramos, porque ciertamente la reforma constitucional en derechos humanos no fue ni mucho menos un punto de llegada, sino significó un punto de partida a partir de la cual teníamos que ganar el significado, el contenido y alcance de las mismas. La primera razón por la cual creo que es muy importante hacer una lectura del libro de José Luis Caballero es el carácter oportuno, digamos, con el que se presenta. Tanto su anterior texto como el que hoy nos convoca esta tarde se han dado en coyunturas muy específicas, ¿no? La primera, justamente cuando estaba el proceso de decantación de la reforma constitucional, ¿no?, en su dimensión, digamos, legislativa, en su dimensión formal, y ahora este segundo texto, justamente cuando se está discutiendo, cuando la Corte estaba discutiendo los alcances de una de las herramientas más importantes de la reforma constitucional, que es justamente el artículo primero constitucional. El segundo factor por el que creo que es fundamental leer el libro de José Luis es el carácter de erudición que contiene. La verdad es que José Luis hizo un análisis muy detallado de la jurisprudencia mexicana, de la jurisprudencia interamericana, de la jurisprudencia española y de la jurisprudencia europea. El tercer factor por el que es importante leer el libro de José Luis es el carácter exhaustivo con el que se acerca a las múltiples fuentes del derecho. En este texto uno puede ver tanto la cita de textos constitucionales, tratados internacionales, legislación mexicana, pero también legislación comparada, doctrina y precedentes. El cuarto factor relevante para leer el libro de José Luis es el carácter dialogante con el que está escrito. El quinto elemento es el carácter propositivo con el que está redactado el texto. Esto es, no se trata, como luego ocurre con algunos documentos en materia de derechos humanos, en donde se queda exclusivamente, digamos, en el carácter denunciatorio, sino que al contrario, José Luis desarrolla propuestas específicas justamente para avanzar en el triunfo y en la conquista del significado de la reforma constitucional. El sexto factor por el que yo les invitaría para que adquieran y lean el libro es el carácter visionario del texto. El séptimo elemento, factor para incitar a la lectura del libro, es el carácter pedagógico con el que está escrito. El octavo factor es el carácter federalista con el que está redactado el texto. Muy probablemente, digamos, porque José Luis es un jurista formado en Chihuahua y muy vinculado, pues, a esta mirada, digamos, desde fuera de la capital, José Luis hace una apuesta fuerte en favor de las posibilidades que se tienen para la defensa, protección de los derechos humanos por los actores locales de carácter judicial. El noveno elemento es el espíritu cívico y vigilante con el que se redacta el texto. Creo que al Poder Judicial Federal, le hace bien que la academia esté volteando a analizar aquello que está resolviendo. El décimo elemento es el carácter enlazador con el que desarrolla el texto. Esto es,
José Luis se ha destacado por ser un académico que hace un puente virtuoso entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional de los derechos humanos. El onceavo elemento es el carácter desafiante con el que José Luis redacta su obra, desmitificador, ¿no? Desmitificador de varios de los dogmas que durante mucho tiempo le han hecho, creo, José Luis así lo dice y lo comparto, un daño al desarrollo de la disciplina, ¿no? Al criterio de la jerarquía formal, a la santificación del artículo 133 constitucional, y al 33 también, ¿no? Supongo. No solamente al 33, sino al 133, a la estructura piramidal, ¿no? Con la que crecimos y nos formamos varios de los que estamos aquí presentes. José Luis toma esos conceptos y los deconstruye, y lo hace de una forma, digamos, en las que en realidad retoma lo que hay que retomar de los mismos, pero los transforma en una perspectiva, digamos, garantista y favorable. Y el doceavo factor por el que les invito a leer el texto es la forma optimista con la que está redactado. O sea, José Luis realmente cree en lo que está escribiendo y cree en la fuerza de la palabra escrita en su texto. Ahora bien, dicho esto en relación al texto, ¿cuáles son los elementos que a mí me parece que habría que retomar respecto de la contradicción de tesis que ya bien exponía Graciela Rodríguez? Partiría yo de una premisa, ¿no? La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011, no tengo duda, es la reforma más ambiciosa en materia de derechos humanos fuera de un proceso de renovación constitucional integral como los que experimentó el país en 1824, en 1857 o en 1917. Sumada a la reforma de amparo, estamos en México frente a la mudanza, una mudanza de gran calado que no solamente reforma el Estado en un sentido virtuoso, mientras que las otras reformas constitucionales que ha experimentado México de gran calado han estado concebidas para modificar la organización y distribución del poder. La reforma constitucional en materia de derechos humanos está pensada para modificar la forma como se ejerce el poder, colocando en el eje de toda la actividad estatal a los derechos humanos. En este sentido se trata de una reforma en clave ciudadana, no en clave gubernamental, que genera un nuevo paradigma, que recupera una reivindicación cívica y humanitaria y que paradójicamente se adopta en México en la peor coyuntura en materia de seguridad pública por la que está atravesando el país, y eso creo que habla bien. ¿Cuáles son los ejes de la reforma? El primero es la ampliación en el catálogo de los derechos humanos. El segundo es el ensanchamiento en la titularidad de los mismos. El tercero es el reforzamiento normativo de los derechos humanos a través de la especificación de las obligaciones a cargo de las autoridades. El cuarto es el fortalecimiento de los instrumentos de protección, tanto jurisdiccionales, no jurisdiccionales, concretos y abstractos. El sexto es el horizonte desde el derecho internacional con el que se redactó la reforma. El gran reto que supone la reforma constitucional en materia de derechos humanos es el de su implementación. Una implementación que tiene que pasar lista desde la implementación política, en términos de política pública, la implementación legislativa. Es realmente dramático que aún a 2 años de distancia, 3 años, perdón, de distancia, aún no se emita ninguna de las leyes secundarias, reglamentarias, relativas a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. La implementación internacional, la implementación local, y otro de los grandes retos y desafíos que tiene la reforma constitucional es la apropiación social de la misma. Esto no puede ser algo que se quede exclusivamente en las élites, sino que tiene que haber una apropiación ciudadana del significado de esta reforma. Y el sexto elemento fundamental es el relativo a la implementación judicial de la reforma constitucional en derechos humanos. Y en este sentido la contradicción de tesis, desde mi perspectiva, presenta luces, pero también presenta una sombra muy grande. ¿Cuáles son las 2 luces que presenta la contradicción de tesis? La primera de ellas es establecer que los tratados internacionales forman parte del parámetro de control de regularidad constitucional. Dicho de otra forma, establecer que los tratados internacionales tienen una jerarquía y un nivel constitucional. El segundo elemento que me parece merece ser valorado y que constituye una luz relevante es el relativo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Bien, ya lo decía Graciela, anteriormente la Corte había señalado que solamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en donde México había sido parte, era vinculante. Hoy la contradicción de tesis, sin ningún ápice de duda, señala que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, independientemente de si México fue o no parte, es vinculante para el Estado. Ahora bien, ¿dónde está la sombra en relación a la contradicción de tesis? Y creo, hago un paréntesis, que las dos luces a las que he hecho referencia no alcanzan a mitigar la sombra que se creó con el aspecto crítico que yo identifico en la contradicción de tesis. Ya explicaba Graciela, ¿no? Cuando hay una restricción expresa al ejercicio de los derechos en la Constitución, nos dice la Corte, se tendrá que estar a lo que establece el texto constitucional. Este es un factor de honda preocupación porque puede limitar o limita los derechos humanos en mayor medida a lo previsto en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Se abre en este sentido la posibilidad de socavar un principio rector en materia de derechos humanos, que es el de la supremacía de los derechos humanos, que desde mi perspectiva está por encima del criterio formal de supremacía constitucional. Cuarto factor que yo identifico crítico, se valida internamente violaciones a los derechos humanos que, estando previstas en la Constitución, son contrarias a los tratados internacionales y se disminuyen los alcances progresistas de la reforma constitucional de junio del 2011. Con el criterio que adopta la Corte se compromete, y creo yo a sabiendas, la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Tratándose de normas de derechos humanos, siempre se debe estar a la protección más amplia. Esto es lo que nos señala el principio pro persona, y a la restricción más limitada. Puede parecer contradictorio, en realidad no lo es, ¿no? Hay que tomar la parte liberal, emancipatoria de un derecho humano y maximizarla y aplicarla, y hay que tomar la parte restrictiva de un derecho humano, acotarla, limitarla y aplicarla de manera muy cuidadosa. La contradicción de tesis socava el principio pro persona, el cual constituye una de las principales fortalezas de la reforma constitucional y que establece sin condicionamiento alguno la aplicación, repito, en todo tiempo, de la protección más amplia. Se vulnera una norma imperativa del derecho internacional con este criterio. A nivel internacional no hay duda que todo tratado obliga a las partes y debe ser cumplido de ella de buena fe, por ellas, por las partes de buena fe, sin que exista la posibilidad de que un Estado parte de un tratado internacional pueda invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. Y lo que hace la Corte también con esta parte oscura, digamos, de la contradicción de tesis, creo que es defender lo peor que tiene la Constitución, ¿no? En realidad, de lo que está hablando es de la defensa de algunas restricciones que debían ser derogadas, como el arraigo, como la posibilidad de suspender los derechos políticos a partir del auto de formal prisión, sin que necesariamente hay una sentencia, entre otras grandes restricciones previstas en la Constitución, pero que no tendrían que estar contempladas en la misma, entre otros factores porque son contrarias a los derechos humanos, y entre otros adicionales porque contradicen los compromisos internacionales en materia de derechos humanos del Estado mexicano. Se trata en este sentido de una contrarreforma constitucional de carácter judicial. Se trata de una errada conceptualización, repito, de la supremacía constitucional, ¿no? Desde mi perspectiva, la Constitución sigue siendo suprema cuando se hace pequeña o francamente a un lado para favorecer que otra norma de distinta fuente tutele en mejor grado a un derecho humano. La Constitución es un mínimo, no un máximo de derechos. La Constitución es un piso, no un techo de derechos. Lo mismo los tratados internacionales. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son un mínimo, no un máximo. Y estos son, digamos, los grandes problemas que presenta el criterio, repito, ensombrecedor de la contradicción de tesis, que en sí mismo es contradictoria, ¿no? Porque por un lado arroja luz, pero por otro lado, repito, arroja sombra.